Bueno, entonces, para la segunda parte que vamos a revisar, obviamente igual vamos a seguir trabajando en PowerPoint, pero aquí vamos ya a trabajar un poquito con la parte de los contenidos. Ya. Entonces, vamos de acuerdo a lo que tenemos planificado, vamos a trabajar con un menú interactivo. Ya vamos a ver eso. Vamos a tomar en cuenta los criterios de vínculos y también vamos a manejar la parte que tiene que ver con botones de acción. Ya. Se siguen uniendo. Bueno. Primero vamos a revisar lo que quedó planteado, ¿no? ¿Cuál es la idea? Como les dije aquí, ustedes ya pueden ir aumentando algo más, pueden ir personalizando un poco más. Ya. La idea entonces era representar ese esquema de libro, ¿no? Queremos hacer un tema en base a ese modelo que teníamos. Ya. Voy a proyectarles. Ya. Digamos, esta es la idea, cómo queremos que quede ya al final, luego de haber hecho el diseño. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Ah, más o menos entonces, esta es una idea, ¿no? Que está representado un cuaderno, un libro. Ya. Esto lo hemos hecho en la vista patrón, ya les voy a mostrar. Pero la idea es una vez que ya está hecho como tema, entonces ahí cada vez que voy agregando una diapositiva, obviamente va tomando el mismo tema, ¿no? O sea, ya no me preocupo en cuanto al diseño, en cuanto al fondo, llamemos así. Y de ahí lo que ya tengo que empezar a trabajar es con el contenido. Ya ahí sí empiezo a trabajar con la parte de imágenes, con la parte del contenido. O sea, a esto ya estaría terminado el criterio de manejarlo como tema. Ya. Como sabemos, los temas los manejamos siempre en la vista patrón, ¿no? Entonces nos vamos acá a la vista patrón. Y acá en la vista patrón, siempre les voy a recalcar eso, siempre tengo que estar apuntando a la número 1. Ya, entonces, aquí estoy en la edición del tema, ¿no es cierto? Ya. Aquí yo tengo mi libro, llamemos así. Al final yo ya lo tengo agrupado, ¿no? Al final yo lo agrupo para que sea una sola figura y en ese caso sí poder moverla toda, ¿no? Al final. Bueno. Esta figura igual la puedo ir agrupando, desagrupando. Y como nos dábamos cuenta, básicamente es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Entonces, aquí está ya desagrupada. Por lo tanto, aquí ya está compuesto de varias partes. Entonces, todas estas partes las teníamos que irlas armando. Ya. Por ejemplo, la cuadrícula, llamémoslo así, ya la parte que le daría como la ilusión de las líneas del cuaderno. Ya. Esto es una forma, ¿no? Es un cuadrado con los bordes redondeados. Y ahí lo que vamos a hacer es, una vez que ponemos ese cuadrado con los bordes redondeados, manejamos el criterio de formato de forma. Recuerden que estamos dentro de la vista patrón, ¿no? Entonces, clic secundario, formato de forma, y ahí nos va a aparecer unas herramientas en la parte derecha. Ahí manejamos relleno. Y lo que buscamos entonces aquí sería relleno de trama. Entonces, ahí como vemos, yo tengo algunas posibilidades. Tengo cuadrícula pequeña, cuadrícula grande, tengo líneas, franjas horizontales. Bueno, aquí nos va a quedar mejor si trabajamos con cuadrícula grande, ¿no? Ustedes ya pueden ir definiendo cualquiera. Entonces, ahí le damos ya la ilusión de cuadricular, de poner líneas, de lo que sea, al rectángulo.
Entonces, primero hacíamos uno, duplicábamos y ya teníamos la otra parte, ¿no? Para no duplicar el trabajo. Entonces, como se dan cuenta, todo esto viene a ser como un rompecabezas, ¿no? Cada una es una parte. Entonces, todo esto se puede ir desarmando, llamemos así. Bueno, vamos a dejarle armado como estaba. Y esta partecita que viene a ser como la hoja, ¿no? Entonces, ya. Estaba modificando un poco, estoy modificando también los diseños para que todo me quede dentro del margen de la hoja, ¿no? Para que ya en el momento de trabajarlo, tanto los textos como lo que vayamos a agregar, me quede dentro, digamos, del margen de la hoja. Ese sería el... Entonces, todos estos diseños, como ven, los he estado modificando para hacerlos entrar, digamos así, que no salga de la hoja. Entonces, ahí también voy modificando la parte de los diseños. Bueno, esta es una idea, de cierta manera ustedes pueden ir complementando, o sea, este es un modelo, ¿no? Una idea que les di, ya ustedes pueden irlo mejorando y pueden tomar en cuenta algunas otras características. Pero como nos damos cuenta, todo lo que tiene que ver con el diseño del tema, lo manejo en esta vista patrón. O sea, aquí defino todo, ¿no? Lo del diseño. Y cuando ya quiero empezar a trabajar con la diapositiva, entonces ahí sí salgo de la vista patrón. Y acá afuera, ¿no? Acá afuera ya, aquí es donde voy a empezar a trabajar ya con la presentación. Entonces aquí es donde ya agregamos los títulos, los textos, las imágenes, todo en sí, de acuerdo a lo que queramos hacer. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es básicamente, como decir, lo que quedó planteado. Ya algo parecido, me imagino, deben tener ustedes. Entonces, sobre esa base, vamos a seguir trabajando. ¿Sí estamos? No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Profe, ¿qué opción damos para unir todo el libro? Dígame, no le oí. Repítame la pregunta. ¿Qué opción ponemos para unir todo el libro? Ya. Agrupar. O sea, Agrupar. sí, Ya. no pondríamos en este caso unir, porque no quiero, como decir, una sola imagen. Al poner unir, se me va a hacer una sola imagen. Y en este caso ya no podría ir manejando diferentes áreas dentro del gráfico. Entonces, lo que deberíamos manejar ahí es agrupar. Con eso, como decir, yo podría mover todo el gráfico en uno solo, ¿no? Pero conservando, obviamente, cada parte que fui poniendo, conservando los colores de cada parte, las formas, todo eso. Entonces, ahí el criterio es agrupar. Como también habría que agrupar para hacer el espiral, ¿no? Ese espiral pequeñito, también había que agrupar las formas que utilizábamos. Como les decía, todo eso está en las formas, ¿no? Para no perder tiempo haciendo las formas. Por ejemplo, para el espiral pueden utilizar esta, arco de bloque. Para los rectángulos con los bordes redondeados solo un lado, tengo esta opción. Rectángulos, esquinas superiores redondeadas. Ahí solo la parte superior está redondeada. Ya, entonces aquí hay las figuras, ¿no? Para hacerlo más rápido y no perder el tiempo de pronto recién haciendo la figura. Aquí están ya algunas figuras que nos van a servir a hacer eso. Bueno, continuemos. Esto igual lo vamos a trabajar, ¿no? En el deber que voy a plantear, entonces van a trabajar con este diseño de libro. Por eso les decía que vayan adelantando. Bueno. Dejamos por un momento este diseño y vamos a trabajar con la clase del día de hoy. Vamos a ver rápidamente qué
que vamos a revisar entonces en esta clase, en esta segunda sesión. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos entonces ahí ya predeterminado, lo que vamos a ver en esta segunda parte nos dice menú interactivo. Ya. Entonces vamos a ver primero en teoría, llamémoslo así, lo que vamos a hacer luego ya en la práctica. Entonces, esto lo tienen en el aula virtual, ¿no? Si están viendo esta presentación. Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, creación de menús interactivos. La idea va a ser como también trabajamos en el Word, ¿no? Crearnos un menú para movernos entre las distintas partes de la diapositiva, de la presentación. Ya. Para eso nos vamos a ayudar en una herramienta que tenemos disponible, que son los gráficos SmartArt. Entonces, a esto los localizamos dentro del menú Inicio. Ahí tenemos entonces la ficha párrafo y ahí está esa utilidad. Ya la vamos a ver. La idea entonces sería manejarnos un menú principal, ¿no? Por decir algo, tengo esas opciones. La idea es cuando damos clic sobre cada una de esas opciones, movernos a esa diapositiva. Aquí ese criterio es más rápido, ya lo vamos a ver igual. Pero lo que queremos diseñar en primera instancia es también manejar un buen criterio en cuanto al menú. Entonces, de ese menú de texto podríamos manejarlo ya un menú un poquito más trabajado, ¿no? Entonces, por decir algo, puedo manejar también alguna imagen. Y esto es básicamente un modelo de un gráfico SmartArt. Entonces, nos vamos a ayudar en esa parte. Vamos a convertir un menú, llamémoslo así, simple, en un menú ya mejor presentable. Es muy fácil hacer eso. Ya lo vamos a ver. Una vez que tengamos ya la forma del menú, ahí vamos a trabajar con esta opción de vínculos o hipervínculos. Aquí es más rápido, no necesito configurar marcadores. Aquí es más directo. Entonces, simplemente necesito tener las diapositivas y luego hacer los enlaces. Aquí les estoy explicando cómo manejamos eso de manera muy detallada. Entonces, simplemente vamos a ir viendo cuál es la diapositiva a la que queremos apuntar. Y también en esta clase vamos a utilizar los botones de acción. ¿Qué son estos botones de acción? Son elementos que también me permiten realizar ciertas acciones al darles clic, ¿no? Entonces, también puedo moverme entre diapositivas, puedo mandar a ejecutar un programa, un video, puedo llamar a otro archivo al dar clic sobre esos botones. Bueno, aquí vamos a ver cómo manejamos este criterio de los botones. Estos botones se encuentran en las formas en la parte final. Y como les mencionaba, podemos configurarlos, ¿no? Con algunas acciones. Tenemos ahí ejemplos de lo que puede hacer un botón de acción. Bueno, entonces vamos a manejar esos tres criterios, ¿no? Quiero hacerme un menú, voy a trabajarlo con gráficos SmartArt, con diagramas SmartArt, luego le voy a poner vínculos y también voy a manejar el criterio de los botones de acción. Bueno, aquí está entonces explicado y pasemos a la parte práctica, ¿no? Pasamos a la práctica. Voy a empezar a trabajar en una diapositiva en blanco. Voy a compartir. Ya. Estoy en PowerPoint, ¿no? Estoy en una diapositiva en blanco. Ya, me supongo que sí lo están viendo. Sí. Sí.
Ya, ok. Bueno, vamos a tomar en cuenta el criterio, supongamos, ¿no? Ya hicimos un tema, ya el tema está ya puesto, ahí trabajamos en la vista patrón, cerramos la vista patrón y ahora voy a empezar a trabajar ya con algo de contenido. Ya. Entonces, aquí voy a manejar como título general, qué sé yo, voy a poner menú interactivo. Ya, la primera hoja. En la segunda hoja, en la segunda diapositiva, perdón, entonces aquí sí manejo ya el criterio del menú. Y supongamos este menú tiene estas opciones, por decir algo, introducción, capítulo 1, algo breve, ¿no? Capítulo 2 y conclusiones. Ya tenemos la idea, ¿no? Cuando demos clic sobre cada uno de esos elementos, quiero moverme a la diapositiva donde esté el contenido de esos elementos. Ya. Necesito diapositivas, ¿no? Entonces voy a seguir agregando diapositivas y a cada una de estas diapositivas entonces las voy a manejar de acuerdo al título. Esta sería para la introducción. Esta es capítulo 1. Esta de aquí, capítulo 2. Agrego una nueva que sería conclusiones. Ya. Tendría entonces estas diapositivas, ¿no? Ya. Entonces, cada vez que demos un clic, debemos movernos a la diapositiva especificada. Quiero manejar un criterio en este caso. De pronto ustedes van a decir, pero por lo general, cuando yo hago una presentación, las diapositivas las voy recorriendo de manera secuencial, ¿no? Una a continuación de otra. Es verdad, es así como hacemos comúnmente y está bien, ¿no? La presentación. Obviamente voy pasando de diapositiva en diapositiva. Tienen un orden establecido de manera secuencial. Pero aquí vamos a manejar este criterio de partir del menú. Y a partir del menú puedo irme moviendo por cualquier parte de la presentación. Recuerden que queremos cambiar un poco la forma como vamos a hacer nuestras presentaciones, ¿no? Entonces se maneja de manera un poco más profesional, digamos, siempre trabajar con un menú. También se puede recorrer la presentación una tras de otra, ¿no? Pero también puedo tener configurado a través de un menú. Para hacer el menú lo vamos a manejar de una manera muy rápida, muy simple, y ahí nos va a ayudar los gráficos Smart Art. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengo definidas las opciones, enmarcamos las mismas y desde la parte de inicio, desde el menú inicio, nos vamos a la ficha párrafo y aquí tenemos este botoncito, convertir en un gráfico Smart Art. Entonces, lo que queremos hacer, esta lista, la quiero, digamos así, manejar como un gráfico Smart Art. Esto para que sea más vistoso la presentación, ¿no? Simplemente para eso. Y obviamente sin mucho esfuerzo, es decir, de una manera muy rápida. Entonces, como empezamos a ver, aquí ya va cambiando mi forma del menú. Entonces ya puedo ir mejorando, como decir, escogería cualquiera de estas opciones. Acá tengo más gráficos, ¿no? Puedo escoger dentro de otros gráficos. Bueno, ya son muchas las posibilidades. Habría que ir viendo cuál queda mejor, llamémoslo así. Bueno, vamos escogiendo cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, para ir representando nuestro modelo de menú. Tenemos varias opciones. Ya. Por decir algo, voy a manejar este, ¿no? Aceptamos. Ya. Como vemos entonces, ahí ya tengo una forma predefinida ya de un menú.
sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ya tengo ahí un diseño ya para empezar a trabajar con este criterio del menú. Ya. Como escogí una forma en la que tengo que agregar imágenes, de cierta manera también vamos a presentar también algo más vistoso, ¿no? Entonces voy a trabajar con esta parte de imágenes. Ya. Aquí en esta versión del Office, del PowerPoint, hay algo adicional, ¿no? Iconos. De pronto en las versiones un poco anteriores no maneja este criterio de iconos, pero se podría poner imágenes, no hay ningún problema. Voy a trabajar simplemente para ir viendo, ¿no? Para que vean que hay otras opciones, voy a manejar esta opción desde iconos. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero muy grande de estos criterios de iconos, ¿no? Entonces aquí voy a encontrar muchos iconos, hay categorías. Bueno, en este caso puedo ir buscando algo relacionado y obviamente irlo poniendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos iconos. Bueno, voy a utilizar cualquiera, ¿no? Voy a ir viendo ahí uno adecuado. Bueno, qué sé yo. Y simplemente marcamos inserción, ¿no? Entonces, nos va a ir colocando en el cuadrito donde necesitamos o donde está marcado la imagen. Ya, esto podemos ir repitiendo para cada opción. Entonces, estamos dándole una mejor presentación, ¿no? A nuestro menú. Entonces, cualquier situación ahí. Bueno, así iríamos haciendo con el resto, ¿no? Ahí vamos mejorando un poquito la presentación. Bueno, ya tenemos hecho un menú de una manera muy rápida, de cierta manera tiene un buen diseño, entonces nos ayudamos en esto de los gráficos Smart Art. De pronto después también lo pueden ir cambiando, si es que quieren cambiar a otra forma, hay cómo hacer eso, ¿no? El siguiente criterio, como veíamos, también era trabajar con vínculos. Todavía no he puesto los vínculos, ¿no? Entonces, esto lo hacemos de una manera también muy fácil. Voy a dar el vínculo a todo el rectángulo, ¿no? No solo al texto, sino al rectángulo. Entonces, enmarco, como decir, el primer rectángulo, el que maneja introducción, clic secundario, tengo la opción vínculo. Nos vamos acá al lugar de este documento y como vemos aquí ya tengo la lista de mis diapositivas. Entonces simplemente lo que voy a ir haciendo es enlazando, ¿no? Entonces la primera es introducción, apunto a introducción, aceptar. Lo mismo voy haciendo acá, capítulo 1, vínculo, enlazo con capítulo 1, capítulo 2, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos ya dándole el criterio de los saltos, de los vínculos, de una manera muy rápida. Listo. ¿Dónde vemos ya el efecto, llamémoslo así? ¿Dónde vamos a ver ya que funcione? Obviamente va a ser en ejecución, es decir, mando a ejecutar la presentación. La primera hoja, ahí tengo el menú. Y cuando ya me empiece a mover, ¿no? Entonces, introducción, me voy a la diapositiva de introducción, doy clic en capítulo 1, nos vamos a capítulo 1, es decir, está funcionando, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos determinado. Capítulo 2, voy a la de capítulo 2. Inclusiones, conclusiones. Como veíamos también de pronto en Word, para poder hacer más fácil, ¿no? Sería una buena idea tener algún elemento para poder retroceder, ¿no? Pues aquí que me diga de pronto regresar y poder volver al menú. Ya. Entonces, eso lo vamos a hacer utilizando ahora botones de acción.
Entonces, lo siguiente que voy a hacer es manejar el criterio de botón de acción. Me voy a ubicar en la última diapositiva, en la de conclusiones. Ya. Aquí voy a agregar un botoncito para poder regresar. Ya. Entonces, manejamos insertar, formas, y en la parte inferior de este menú de formas, ahí tenemos botones de acción. Hay algunos que ya tienen predefinida su acción, ¿no? Vamos a irlos configurando totalmente. Por lo tanto, voy a trabajar con un botón en blanco. Ahí me dice botón de acción en blanco. Entonces, escojo ese botón y lo dibujo. Lo dibujamos acá. Una vez que lo hemos dibujado, vemos que nos aparece esta ventana de configuración. Entonces, aquí le voy a dar la acción. En el momento que demos clic sobre el botón, quiero que se ejecute la siguiente acción. Entonces, hipervínculo A. Aquí le voy a indicar entonces que quiero moverme ¿a dónde? Al menú, ¿no es cierto? Ya. Hay opciones, diapositiva siguiente, anterior, a la primera, a la última. En este caso vamos a escoger diapositiva. Asimismo, aquí tenemos la lista y entonces le indico que quiero saltar a la que nos dice menú. Entonces, esa sería la acción, ¿no? Estoy enlazando, digamos, con la diapositiva número 2 en la que está el menú. Aceptamos, aceptamos. A este botoncito también le puedo poner un texto, le puedo poner un gráfico. Es decir, lo puedo configurar. Listo. ¿Dónde vemos la ejecución? No, o sea, tengo que trabajar en ejecución. Cuando me muevo a conclusiones, de conclusiones puedo regresar entonces al menú y así ya podemos establecer, ¿no? Ese mecanismo. Puedo moverme a cualquier parte de la presentación y asimismo a través de un botón puedo volver al menú o a cualquier otra parte. Este botoncito sería útil en todas las hojas, ¿no? Entonces, para no perder tiempo, simplemente copiamos y lo vamos a ir colocando en cada una del resto de las hojas. La acción ya está predefinida, ¿no? Por lo tanto, ya no habría que configurar. Entonces, lo ponemos de esa manera. Cada hoja tendría el botón regresar que nos apunta al menú. Listo. Supongamos para verificar otras opciones de los botones. Supongamos que en capítulo 2 necesito mostrar un texto extenso. Una recomendación cuando trabajamos con diapositivas es que no debo poner mucho texto, ¿no? O sea, la diapositiva no hay que llenarla de texto. Pero supongamos que necesito mostrar un texto, ¿no? Un texto extenso. Entonces ahí la idea sería de pronto mostrar ese texto, pero abriendo otro archivo. Entonces aquí voy a poner un botón que nos va a abrir otro archivo. Pues así mismo, ¿no? Agrego un botoncito. Ya. Cuando demos clic sobre este botón, ahora la acción va a ser que quiero que me abra otro archivo. Entonces, como vemos ahí, tengo esta opción, otro archivo. Me manda a buscar qué archivo quiero abrir. Entonces, voy a abrir cualquiera de estos. Bueno, voy a abrir un PDF, ¿no? El anterior, que es un patrón de diapositivas. Ya. Y aceptamos. Entonces, aquí voy a ponerle obviamente un mensaje. Aquí sería, por ejemplo, ir a documento. Ya vamos a ver entonces cómo funciona, ¿no? Ya. Y también voy a agregar un botoncito acá en el menú. Voy a agregarle también un botón.
Este botón lo voy a utilizar para salir de la diapositiva, salir de la presentación. Entonces, en este caso, la acción que le voy a dar es fin de la presentación. Le pongo un mensaje. Este va a ser salir. Vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, lo ejecutamos. Estoy acá en el menú. Aquí puedo irme moviendo, ¿no? Las diferentes opciones. Regresar. Capítulo 1. Regresar. Voy viendo que están funcionando. En capítulo 2 tengo un botón, ¿no? Tengo un botón que me dice ir a documento. Cuando doy clic sobre este botón, me pide una confirmación de que si quiero abrirlo, pongo sí. Y me va a abrir el documento que apunté, ¿no? Entonces me abre el documento que apunté. Puede ser cualquier tipo de documento, puede ser otro PowerPoint, puede ser un Word, puede ser un PDF, un Excel, lo que sea. Entonces aquí ya puedo mostrar más texto, lo que no puedo hacer en la presentación. Y obviamente sin salir de la presentación, ¿no? Sigo dentro de la presentación. Regresamos. Vamos viendo que funciona, ¿no? Y de pronto quiero ya salir de la presentación. Entonces, si ya quiero salir de la presentación, doy un clic aquí y salimos de la presentación. Bueno, esta sería entonces otra forma de manejar cómo nos movemos, ¿no? Dentro de la presentación. No puede ser solo secuencial, es decir, doy clic o doy enter y voy pasando a la siguiente, a la siguiente. O sea, funciona. De hecho, siempre lo hemos manejado así. Pero de pronto, si quiero tener ya un poco más de presentación, puedo trabajar con esta parte. Si estamos, no sé, alguna pregunta, alguna inquietud. Como vemos, es muy fácil de pronto manejar otro aspecto del menú, ¿no? Ayudados por esta parte, ayudados por el gráfico SmartAd. Ahí se nos facilita muy rápido hacer un menú con muy poco esfuerzo. Obviamente primero hacemos y luego, primero manejamos el Smart y luego hacemos ya la parte de los hipervínculos, ¿no? De los vínculos. Listo. No sé, de pronto alguna inquietud. Ya. Les voy a dar otra idea también de cómo podríamos manejar un menú. Ya, esta idea tiene más partes gráficas. Déjenme visualizar dónde está eso. Presentación. Allá, lo tengo acá. Ya, se está abriendo una presentación para mostrar asimismo otras ideas en cuanto a pantallas de menú, llamémoslo así, que sería la inicial. Ya, me cambié de PowerPoint. No sé si están viendo una pantalla negra. Ya, estoy grabando. Déjenme ver algo. Ya. Listo, ahí sí ya estoy grabando. Bueno, vamos a ver. Ya. La idea entonces, para que ustedes tengan una referencia de cómo hacer esta figura. Ya. Vamos a trabajar entonces desde cero, ¿no? Vamos a trabajar desde cero, vamos a hacer una, en este caso acá, una nueva presentación.
y la voy a ir trabajando. Ya, voy a cambiarle el fondo a esta. Ya. Bueno, vamos a formarnos, ¿no? La figura que queremos. Entonces, todo esto lo manejamos a través de formas básicas. Entonces, hay que hacer un proceso. Partimos de esta forma, círculo vacío. Me aseguro que tenga las mismas dimensiones, ¿no? En cuanto al tamaño, es decir, al ancho y al alto. Entonces voy a trabajar con 15 centímetros, tanto del ancho como del alto. Ya. A esta figura, de cierta manera, hay que irla dividiendo, hay que irla seccionando, llamémoslo así. Ya. Todo manejamos con formas básicas, ¿no? Todo lo manejamos con formas básicas. Voy a crearme los elementos de división. Aquí algo importante, basta con hacer uno para luego simplemente solo ir copiando y pegando, ¿no? Ya. Estos me van a servir para hacer las divisiones. Ya. Algo importante también para ayudarme en el diseño, desde la vista, acá desde esta opción vista, habilitamos líneas de la cuadrícula. Con esto, como ven en mi pantalla, se muestra unas líneas justamente cuadriculadas, ¿no? Eso me va a ayudar para ir centrando mejor mis gráficos y que de cierta manera todo salga simétrico. Entonces voy a utilizar eso para manejar de forma más simétrica esta parte. Ahí está, la voy a girar. Entonces tengo así de esta manera. Necesito dos líneas más, llamémoslo así. A esta tengo que manejarlo con un ángulo de 45 grados. Entonces me voy por la opción girar, más opciones de rotación. Y ahí manejo en giro 45. Entonces ahí lo tengo de esta manera. Esta va a venir acá. Y a esa mismo la duplico, control C, control V. Y la giro también, ¿no? La giro al otro lado para tener la otra. Ya. Hasta este punto voy a tener una figura como la vemos, ¿no? Como tenemos ahí. Ya. El siguiente criterio va a ser, entonces, enmarcar todo. Selecciono todo. Ahí está seleccionada todas las figuras. Y vamos a trabajar con una operación. Ya. En este caso, de pronto, si vemos la operación restar, prácticamente decimos ya estaría la figura. Ya. Pero aquí una situación. Yo voy a escoger restar. Tengo una nueva figura, ¿no? Pero esta es una sola figura. Es decir, si quiero cambiar colores, voy a cambiarla a toda la figura. Pero no quiero esto, quiero manejar parte por parte. Por lo tanto, la operación que debemos trabajar aquí no va a ser restar. La operación es fragmentar. Aquí obviamente cuando trabajamos en diseño hay que tener paciencia, hay que irlo haciendo poco a poco. La figura está fragmentada, eso quiere decir que tengo que empezar a sacar lo que no voy a utilizar. Entonces, aquí tenemos que ir sacando todos los elementos que no vamos a utilizar. Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo, digamos, de manera manual. Vamos sacando todos los elementos que no lo utilizamos. Tenemos que hacer esto para que nos quede al final
lo que queremos hacer es manejarlo por secciones. Voy sacando todos los elementos que de cierta manera no van. Estas figuras prácticamente, digamos, se van armando, ¿no? Como rompecabezas. Ya. Si tenemos un poco de problemas para ir apuntando bien, obviamente voy haciéndolo más grande, ¿no? Entonces ahí ya el área es más fácil de ir apuntando y por lo tanto ya voy borrando lo que no lo considero. Entonces ahí, como nos damos cuenta, ya tenemos, ya va dando la forma de la figura que queríamos. Ya. Entonces, ahí tenemos ya la figura, ¿no? De pronto ustedes dicen, pero es lo mismo que teníamos con restar. Ya. ¿Cuál es la diferencia? En que aquí a cada partecita la puedo ir trabajando de manera individual. Entonces, aquí sí a cada parte la puedo ir pintando, la puedo ir poniendo un color distinto, la puedo ir poniendo un texto. En este caso, entonces, manejamos por partes, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay que tener la precaución de no ir moviendo la figura, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, no ir moviendo la figura. Puedo aquí sí, puedo agrupar. Ya voy a agrupar para evitar justamente que se mueva, ¿no? La figura. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con restar, en cambio, tenía una sola, no me permitía ir pintando. En cambio, acá sí puedo hacer eso. Entonces, aquí enmarco todo, le quito el contorno de todo, y aquí sí ya puedo aplicar agrupar, para que no se me mueva, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la impresión de una sola figura, pero sigue manteniendo las partes individuales, ¿sí? Entonces, a cada una de esta partecita yo le puedo dar un vínculo, le puedo dar textos, lo que sea. Algo también que realza la figura es manejarlo con un estilo, en este caso, dentro de formato de forma, ¿no? Damos clic secundario, formato de forma, nos aparece este menú acá. Vamos a trabajar con los efectos. Y dentro de los efectos tengo formato 3D. Este es un efecto que le da un poco de profundidad. Entonces, dentro de formato 3D, voy a utilizar bisel superior y voy escogiendo ahí uno, ¿no? Puede ser cualquiera. Vamos viendo cómo nos va quedando. Entonces, ahí ya va tomando un mejor aspecto la imagen, ¿no? Entonces, tiene este criterio de alto relieve, llamémoslo así. Bueno, lo voy a manejar de esa manera. Ese efecto lo trabajamos acá, ¿no? Efectos, formato 3D, bisel superior. Ahí pueden ir probando y pueden ir viendo uno que les parezca agradable. Entonces ya la figura ya la tengo con, ya está trabajada, ¿no? Entonces es una sola figura, sí, pero internamente yo puedo ir cambiando, como vemos, colores de cada sección, que es lo que quería hacer. Puedo también agregar textos, ¿no? A cada partecita, a cada una de estas partes puedo ir agregando textos. Con esto entonces podría también ir creando un menú. A cada una de estas partes le doy un vínculo a una hoja distinta, a una diapositiva distinta. De pronto, en donde se ven asimismo un poco más de realce es cuando trabajamos sobre fondos oscuros, ¿no? Ahí es cuando se le da un poquito más de realce. En este caso, voy a ponerle asimismo sobre un fondo oscuro. Ahí vemos que toma ya un poquito más de realce. Bueno, igual se puede trabajar con el criterio, ¿no? Cuando manejamos fondos oscuros, obviamente las figuras tienen que ser claras y viceversa. Bueno,
Esto simplemente para que tengan una idea, ¿no? De cómo se podría manejar también esta serie de dibujos, de gráficos. Aquí yo tengo algunas otras formas. Todo esto está hecho solo con formas básicas, ¿no? Todo partimos a través de formas básicas. Acá tengo, como decir, este sería la mitad. Acá yo tengo uno completo. Acá tengo otra figura. Esta es una variante del anterior. Aquí, como vemos, cada cuadrito tiene un pequeño diseño también, ¿no? Cada cuadrito aquí tiene una parte redondeada, terminan en punta. Es decir, es una modificación del anterior. Bueno, entonces hay algunas otras ideas, ¿no? Para que puedan ver y puedan de pronto seguir haciendo. Igual a cada una de estas partecitas las podemos poner imágenes, las podemos poner textos y de esa manera entonces vamos a ver también que se nos hace más vistoso la presentación. Recuerden que lo que queremos es eso, ¿no? Causar un impacto visual ya en nuestras presentaciones. Listo. Bueno, hasta ahí entonces lo que hemos visto, ¿no? Puntualmente en esta segunda parte, lo que acabamos de ver es la creación de menús. Podemos hacerlo trabajando desde la opción con SmartArt para ayudarnos en los SmartArt, o también podríamos trabajar, como vemos, con estas ideas, ¿no? Entonces, aquí ya en diseño hay muchas cosas que se puede hacer y prácticamente ya ustedes pueden ir creando, pueden ir definiendo de acuerdo a su gusto, a su criterio. Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Ya. No, profesor, todo claro. Recuerden que todo lo manejamos con formas básicas, ¿no? No hay ningún otro gráfico adicional que estemos ingresando, alguna otra herramienta. Todo es con formas básicas y lo vamos así aplicando alguna operación. Para eso entonces ya habíamos visto antes el criterio de formas básicas. Listo. Bueno, planteo la tarea de la semana. Ya. Vamos a trabajar con dos presentaciones. Ya, entonces, la primera presentación va a ser, ustedes van a completar la parte de la presentación del cuaderno, del libro. Sobre esa presentación, ustedes van a agregarle un menú. Ya, entonces, trabajando con el tema del libro o del cuaderno, ustedes van a hacer un menú. Esa sería la primera presentación. Ya. Entonces, obviamente, primero debemos hacer la parte del libro, la parte del cuaderno. Utilizamos eso como tema y ahí definimos un menú, como lo hicimos ahora, ¿no? Puede ser con SmartArt o pueden trabajar con la figura como lo hicimos. Ya. Y la segunda presentación, ustedes se van a crear un tema propio. Cualquier tema, ustedes van a definir su tema propio. Ahí solo van a trabajar en la vista patrón, ¿no? O sea, definen su tema en la vista patrón y no van a poner ningún contenido. Es decir, solo van a trabajar en la parte del tema. ¿Sí estamos? Repito. Profesor, todas esas cosas van a estar en la asignación que usted sube. La explicación, sí. Sí, pero o sea, les estoy explicando, ¿no? La primera presentación es basada en el tema del libro. O sea, ustedes tienen que hacer primero el cuadernito, el libro como tema, y encima de eso, digamos así, ahí trabajan con el menú. Ya, esa es la primera presentación. La segunda presentación es un tema propio de ustedes. Ustedes se van a diseñar, ustedes van a crear un tema. Al decir tema no significa que es un tema de consulta, ¿no? O sea, es un tema de diseño, tomarán en cuenta. Es un tema de diseño, es decir, ustedes se van a diseñar el fondo, la forma, los colores. A eso me refiero con tema, ¿no? Cuidado con equivocarnos y hacer otras cosas. Ya. Entonces, en la segunda presentación solo necesito el tema.
Es decir, ustedes van a trabajar en el patrón de diapositivas, lo van a diseñar ahí, y una vez que ya lo diseñen, cierran el patrón de diapositivas, y ahí van a ver solo una diapositiva, ¿no? Ya, suficiente, porque esa es la que tiene el tema. Entonces, no van a agregar nada, no van a agregar todavía textos, imágenes, nada de eso. Ya. En la del libro, ahí ustedes van a diseñarse el menú. Entonces, ahí sí tienen que trabajar ya con algunas diapositivas, ¿no? Como hicimos la práctica el día de hoy. ¿Sí estamos claros? Sí, Profesor, una pregunta. Dígame. En lo que se refiere al libro, ¿solo se hace la parte del libro o se hace las partes que están más abajo porque hay unos gráficos y todo eso? Ya, Las partes al último. sí, a lo que queremos llegar es solo a la parte del libro, ¿no? Ya, más abajo yo les puse como ejemplo que ya basados en el libro, ahí yo ya puedo poner diagramas, gráficos, lo que sea. Ya, pero solo llegamos es obviamente a la parte del libro. Ya. Cuando ustedes ya hagan la parte del libro en la vista patrón, cierran, ¿no? Cierran la vista patrón y ahí en cambio empiezan a trabajar sobre lo mismo, pero ahí definen el menú. Entonces ahí en las hojitas del libro, digamos así, ahí tiene que aparecer el menú y aparecer el resto de diapositivas. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? Profesor, ¿en el libro hay que combinar o unir o solo se hace el diseño nomás? O sea, como ven es como un rompecabezas, ¿no? Hay que ir poniendo capa sobre capa. Ya. Al final, para que no se mueva, ahí tienen que agrupar. Agrupar, esa es la operación que hay que aplicar. Agrupar. Clic secundario, enmarcan todo y agrupamos. Eso lo hacemos es para que no se mueva cada partecita, ¿no? Si no ya se forme un todo. Es más que todo para hacer eso. Si estamos entonces, yo en la asignación les voy a poner presentación 1 tal cosa, presentación 2 tal cosa, ¿no? Por eso mismo les estoy explicando lo que se debe hacer. Ingeniero, entonces los documentos en PowerPoint sería. Sí, esto solo lo manejamos en PowerPoint, ¿no? O sea, el formato, las dos presentaciones. Hay que subir 2 PowerPoint. Hay que subir 2, ¿no? En formato de PowerPoint. No manejamos otro formato. Subimos las 2 presentaciones en formato de PowerPoint. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, tomen en cuenta que, bueno, eso no les comenté. Se hizo un pequeño cambio en el aula virtual, ¿no? Con respecto a las grabaciones de las clases. Ahora las grabaciones están dentro de cada unidad. Hay una carpeta que dice grabación clase. Ya. Para que de cierta manera lo ubiquen más rápido. Las grabaciones van a estar ahí. Ya. Entonces, más seguro en la noche yo ya les cuelgo la grabación de las 2 clases. Las tienen que buscar dentro de esa carpeta. En la unidad 3, grabación clase, ingresan a esa carpeta y ahí van a encontrar las grabaciones. Ya no están afuera, digamos así. Ese es un cambio que se hizo en el aula virtual. Las grabaciones anteriores de las otras unidades están obviamente dentro de cada unidad. Asimismo en la carpeta de las grabaciones. Bueno, creo que es todo, ¿no? El mismo criterio, trabajamos hasta el día jueves. La asignación queda abierta hasta el día jueves, como siempre se lo está manejando. Hagan las tareas, no se descuiden y en todo caso nos vemos la próxima clase, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna inquietud adicional. Todo claro, profesor. Listo, entonces, ¿no? Nos vemos la siguiente. Profesor,
Yo tengo una duda. Dígame. Cuando creamos ya el libro, usted dijo que teníamos que ponerle, armar el menú. ¿De ahí también le ponemos para hacer vínculo con otro documento o solamente creamos el menú tal y cual como nos dijo? Sí, solo el menú. Que nos movamos dentro de la misma presentación. Sí, solo el menú en la misma presentación. Muchas gracias, profesor. Listo, ya, perfecto. ¿Y en esa diapositiva hay que poner un tema en específico o no? ¿En la cual? En el libro. Podemos manejar de manera muy general, ¿no? Como de pronto lo hicimos aquí, introducción, presentación, parte 1, parte 2, o sea, de manera general. Si quieren darle un tema específico, lo pueden hacer, ya sería cuestión de ustedes. Pero solo manejamos los títulos, ¿no? Todavía aún no ingresamos textos, aún no ingresamos fotografías. Pero si ya lo quieren hacer, no hay ningún problema. Lo que yo me voy a fijar, obviamente, va a ser en el tema y en que se mueva, ¿no? En que pueda irme moviendo entre las diferentes diapositivas. Listo, no sé, ¿algo más? Bueno, entonces creo que quedamos hasta ahí, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Gracias por la atención y cualquier cosa igual por el chat o por la plataforma, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Cuídense. No, profesor. Luego. Gracias. No, profesor, cuídese, muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. De igual forma, cuídense.